Seguimos con Areal. Algunos trabajos están. Ahora habría que empezar a rellenar ese esquema que me parece que algunos están bien, otros le falta un poco, pero vamos a ir viendo que me parece que todos acordamos que podemos arrancar con los conceptos instrumentales y plantear la hominización y esa migración, pero hoy nos vamos a dedicar qué pasa en América. Y ahora les iba a tomar un poco de lección a ustedes, ¿qué vieron de la parte americana? Y acá sí es importante hacer un recorte, porque no nos olvidemos que por un lado tenemos que trabajar la parte europea, sedentarización, y tenemos que llegar a la formación de los grandes imperios. Ahí pasamos Mesopotamia, podemos hacer referencia a Egipto, nos centramos en el Mediterráneo, algo de Grecia, perdón, algo de Creta, Roma, todo el desarrollo del Imperio Romano, pero muy, muy acotado, y después caída del Imperio Romano, reinos bárbaros, que es un poco lo que quiero charlar dentro de 2 o 3 clases, para unir con la pata americana. Ahora, les pregunto, ¿qué estuvieron viendo de la parte americana en cuanto a civilización, en cuanto a cultura? Con lo que enviaste vos de la logia, lo que vimos el año pasado. Lo que vieron el año pasado en la perspectiva espacio-temporal americana. Yo tiré 3 apuntes. A ver. Tomamos, hay varias teorías en cuanto a lo que se conoce como poblamiento de América. Hasta ahí vamos. Generalmente la más aceptada, más allá de las entradas que pueden ser del Pacífico, pero lo más aceptado yo diría es la teoría Herlica, la que entra por el estrecho de Bering. En realidad lo vimos en antropología eso. Bueno, claro, sí, acá esta parte se mezcla, pero hay un periodo de nomadismo y después ya nos centramos en lo que sería la sedentarización. Y así como en la parte del Próximo Oriente, Mesopotamia, Media Luna, el agua se convierte en ordenador del territorio, pasa exactamente lo mismo en el continente americano. Pero en el continente americano, así como en Europa tenemos 2 o 3 focos, toda la parte del Próximo Oriente, tenemos Egipto, tenemos las protoculturas del Mediterráneo, en América tenemos 2 focos importantes que van evolucionando. ¿Vieron algo de esto? Y el año pasado se vio poco, digamos. Bueno, la parte no es que si se vio poco o se vio mucho, es un poco recordar y darle las puntas para que lo vayan armando. Sobre todo se habló por aquellas cuestiones
de no saber bien con exactitud con cuánto tiempo se empezaron a estar algunos asentamientos debido a los utensilios que se utilizaban. Exactamente. Eso está. Pero por un lado tenemos que tomar Mesoamérica, que sería el actual territorio mexicano, y por el otro lado, otro centro de irradiación cultural y de expansión, y como quieran llamarle, es el Perú. Pero sí tenemos que tener en cuenta que por lo menos 4000 años antes de Cristo ya había sedentarización en América. Y ahí estamos hablando de la cultura de Valdivia en el Ecuador. Podemos hablar de, que es más nueva, Chavín, Caral. Caral data del 3700 años antes de Cristo. Pero, a ver, si bien vamos a hacer un reconto, acá tenemos que hacer un recorte y tomar los elementos puntuales en esa idea de proceso y paralelamente ir y venir qué pasa en el viejo mundo, qué pasa en América. Sí hay dos elementos que son fundamentales para estudiar la pata americana. Uno es la cultura del maíz, que se da en Centroamérica, y la cultura de la papa, que corresponde a América del Sur. Y se ha descubierto que entre 5000 y 4900 años antes de Cristo ya se empieza a cultivar el maíz en Centroamérica. Ese es un buen elemento como para... Vamos a detenernos un poco en lo que sería Mesoamérica. Mesoamérica se divide o se periodiza en dos periodos y se toma como referencia la producción de cerámica. ¿Los charlaron algo esto o más o menos? Y podemos hablar dentro de Mesoamérica de un periodo preclásico que data, así como cultura fuerte, del 2500 hacia, que esto después, estos machetes se los paso, y si bien hay varios asentamientos, me parece que tenemos que hacer hincapié en la cultura olmeca. A mí me gustaría que me vieran algo de la cultura olmeca. ¿Qué es lo monumental de la cultura olmeca? Son esas cabezas grandes de piedra. Tótem. No los tótem, yo no hablaría de tótem. Son esas cabezotas que después la próxima vamos a trabajar con Tienen aros imagen. grandes. ¿Cómo? No son los que están en Chile, sino los que tienen los aros grandes, tipo vincha. No. América del Norte. Perdón, América Central. Son Claro, esas... pues, la cabeza con los cosas como los
los peruanos, digamos, que tienen una tipo aro, así una oreja. Algunas tienen, otras no tienen, pero son grandes cabezas de piedra. ¿Qué pasa? Esa cultura olmeca resume todos los rasgos culturales de esa época. Y siempre hay un curso de agua que está ordenando. Y tenemos que tener en cuenta siempre, usted que le vamos a dar entrada, tenemos que dar en cuenta siempre cuando analizamos una civilización, que siempre hay un nacimiento, creación, un periodo de apogeo y un periodo de decadencia, para dar paso a otra cultura u otra civilización. Siempre hay un periodo de formación, un periodo de apogeo, de esplendor, de dominio, para después pasar a un periodo de decadencia por múltiples causas que termina siendo reemplazada por otra civilización. Esa decadencia de la cultura olmeca va a dar paso a... ¿De dónde sería la cultura olmeca, Sergio? ¿De qué zona? Mexicana. Ah, bien, bien, está bien. Estamos siempre, cuando decimos Mesoamérica, estamos hablando de la zona de México. Está bien, sí, olmeca no lo había sentido nunca. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo después les voy a empezar. De todos modos, no tengo bien claro el texto que yo les pasé del arte mesoamericano, pero ¿alguien lo leyó? ¿A cuál texto, Sergio? Porque justo fui que tal vez El texto de cuando hablamos de el arte en Mesoamérica. No llegué a eso. Si lo encuentro en este despelote que tengo, denme 2 minutos, y si no... El de... Tiene 5 páginas, ¿puede ser ese? No me acuerdo cuántas páginas tiene. Sí, de Soutel. No me acuerdo cuántas páginas tiene, acá lo encontré. El nuevo de Uslar Pietri tiene El nuevo mundo que cambió el mundo. El arte precolombino en Mesoamérica. No, sí, ahí lo encontré. De los olmecas a los aztecas. Exactamente. No aparecen las grandes cabezas, pero bueno. Entonces, esa decadencia de la cultura olmeca va a dar paso a la cultura de Monte Albán y Teotihuacán, que es el centro ceremonial por excelencia. Cuando hablamos de nacimiento, esplendor y decadencia, nosotros estuvimos viendo Grecia, estuvimos viendo Roma, estuvimos viendo Fenicia, los cartagineses. Vamos a retomar un poco Roma. Ese nacimiento de la civilización romana. ¿En qué periodo? No le pido los años, pero ¿cómo nace? ¿Cómo se forma?
¿Se acuerdan? ¿Qué civilización? No te escuché, Eloy. Vos sabés que... Sí, no, pendejo, perdón. No hay drama. Profe, Política ¿podría nacional. repetir la pregunta? A ver, No ¿cómo escuché. se forma la cultura o civilización romana? Los etruscos, digamos. Aparece por un lado los etruscos, por el otro lado los latinos y sabinos en las 7 colinas. Hay una fusión, se funden. Con la caída de Tarquino el Soberbio, comienza el período de la monarquía romana, el primer período. Bueno, ahí aparece el nacimiento de la civilización romana, de la cultura, de todo lo que quieran llamarle. Ahora, esa monarquía, perdón, con la caída de Tarquino el Soberbio, pasa a otro período organizativo, que es donde se da el mayor esplendor de la civilización romana. Pasamos de monarquía a qué período? República. Exactamente, a la república. Y después el imperio. Y después el imperio, que podemos hablar de principado y dominado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que el esplendor romano se da en la república? Es la gran expansión de Roma. Todas las grandes conquistas se dan durante el período republicano, durante el período de la cosa pública. Res cosa publicum república. Ahora, eso ya en un periodo de decadencia, aparece el imperio con la corrupción, con los gastos, con lo que quieran llamarle, problemas sociales. Hay un periodo más o menos estable, que es el principado, después el dominado. El imperio romano se divide y llegamos al siglo III de la era cristiana, donde se da la crisis. Fíjense qué pasa, que esto ya lo vieron y lo charlaron, qué pasa en Roma. Si bien Roma se caracteriza por darle prioridad a lo urbano, hay una migración hacia el campo. Ahí aparecen los pueblos bárbaros, que primero entran como federados a Roma y después invaden el imperio, hasta que cae el imperio romano de Occidente. Y ahí aparecen los gérmenes de toda la Europa feudal, salvo España, que tiene otro tratamiento. Así como en Roma se da nacimiento, esplendor y decadencia, se da en todas las civilizaciones de Mesoamérica. Mesoamérica, arrancamos. Cultura olmeca da paso a Teotihuacán, y esa decadencia de Teotihuacán va a dar origen a la cultura maya. Y con los mayas podemos establecer un paralelo con la Grecia. Cae Teotihuacán, o va perdiendo, y aparece por un lado los zapotecas y los mayas. Pero
siempre hay un vínculo permanente entre una civilización que entra en decadencia y una que va surgiendo. Cultura maya, y ya a partir del 800 de nuestra era, entre el 800 y el 900, aparece otras culturas, llámense la tolteca, para terminar siempre, y acá podemos hacer un paralelo con Europa, para terminar en la cultura azteca y la caída en manos de la conquista española. Ese es más o menos el trayecto. Y generalmente, en el caso de los aztecas, siempre es una cultura militarmente poderosa, guerreros por excelencia, que va a terminar dominando, pero no matando la cultura, como es el caso de la cultura maya, que sigue estando. Lo llevo a Europa, hago un paralelo. A ver, surge la civilización griega, se expande, aparece la romana. Sin embargo, lo griego se sigue manteniendo. ¿Percibieron esa parte en los textos? Los escucho. ¿Vieron? ¿Se acuerdan algo de eso? Yo no te pido disculpas, Romero, pero mira cómo están arriba del techo. Bueno, no te hagas ningún problema. El resto. Marianela, que está dura. Bueno. Ese es más o No, menos... yo lo fui leyendo, Sergio. Llegué hasta más o menos los aztecas. Eso Hasta es la página, bueno, no me acuerdo, pero... Mesoamérica. Ahora, ese es más o menos el trayecto, el recorrido. Es imposible plantear todo. Ahí tendríamos que tomar, para ver la pata americana, tomar 3 o 4 ejes y plantear diferencias y similitudes en ese proceso evolutivo. No podemos dar la evolución americana. ¿Qué elementos de esas civilizaciones en cuanto a Mesoamérica podríamos trabajar? Yo a mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención es tanto en América como en toda Europa, el uso del agua. O sea, en la mayoría de las civilizaciones, si bien obviamente que vivían de todo ese uso que hacían del recurso del agua, las distintas, o sea, cada civilización tenía su forma de utilizar el agua y las distintas obras. Acá, por ejemplo, anoté yo que los aztecas hacían obras de ingeniería hidráulica, hacían, bueno, diques, represas, que permitían controlar el nivel del agua para adaptarlo a las necesidades. Esa utilización del agua en todas las civilizaciones es una son constante. más o menos... Sí. Es una constante en Europa, en África con el Nilo, sí. y
en Mesoamérica. Después otra cosa que me llamó la atención, también lo de los aztecas, por ejemplo, que planteaba o sea, la forma de desarrollar su civilización. Viste que ellos hacían esas construcciones sobre el agua, ¿cómo era? Las chinapas, algo así, que tenían sus cultivos en tipo balsas. No solo lo hacían por una cuestión de las características que presentaba el relieve, sino que lo tomaban, primero que era una civilización que no tenía por ahí las herramientas para defenderse como otras, y era una forma de escudarse, de protegerse. Sí, ¿y ahí en qué caemos? ¿En una postura posibilista o determinista en Mesoamérica? Me voy a la primera parte. No, para mí determinista. Determinista, pareciera. A ver, vamos a hacer este planteo. Hace esa comparación con Venecia. Ajá. Vamos a hacer este planteo. Si el hombre mesoamericano, ninguna duda que hay un determinismo. ¿Por qué? Es lo que hay, es el terreno que hay. Claro, en base a lo que tenían, desarrollaban la... Pero bueno, el hecho de construir canales, llevar el agua, aprovechar el agua, usar la fuerza del agua, ¿estamos hablando de un determinismo? No, posibilismo. Sí, un posibilismo, sí, es O verdad. un posibilismo. Y van de la mano, sí, las dos. Ninguna duda que van de la mano. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta, podemos hacer un paralelo. Y digo todo esto, vamos a charlar esto hoy para que después vayan completando y vayan rellenando. Todo esto lo hacemos para ver o puntas para orientar que damos en primer año de escuela secundaria. Ese es el objetivo y el fin nuestro. ¿Se entiende? No estamos estudiando historia americana. Ahora, ya se me borró lo que iba a decir. Un paralelo que podemos establecer. Siempre una civilización que reemplaza a otra es más belicosa y es más guerrera que la anterior. Pero no logra matar toda esa cultura. Así como pasó Roma con Grecia, que toma los elementos griegos, desde lo político, de la filosofía, de donde quiera llamarle, la cultura maya no sucumbe ante la conformación del imperio azteca. Sí es característico de los pueblos mesoamericanos es el sacrificio humano. No digo que en el otro lado no lo hubo, el sacrificio humano de chicos y mujeres, que están los centros ceremoniales y las piedras donde hacían los sacrificios. Otro elemento fundamental que así como la dieta alimentaria de las civilizaciones europeas estaba en base al centeno, al trigo, Sí, a los tipos de cultivo que desarrollaban. Pero sí, que en realidad, lo centraron en la domesticación de los animales.
a diferencia de América, que le pone peso a el cultivo de vegetales. Entiéndase. Sí, por eso en un momento del texto dice que esa falta de carne se creía, ponele, una de las hipótesis era que el canibalismo que se practicaba en ese tipo de culturas era para conseguir ingerir las proteínas que le daba la carne, en este caso la carne humana. Pero se decía supuestamente que era una de las hipótesis. Otra era por cuestiones culturales, religiosos. Por sobre todo religiosos. Era Sí. más religioso. Los aztecas creo, Sergio, que fueron los más sanguinarios, ¿cierto? Con respecto a los eran los que sacrificios. le decían caníbales. Yo te diría que sí. Yo te diría Yo que también creo que sí. Otro Sí, elemento fundamental es el culto al jaguar. Es esa especie de felino, el culto a la víbora, y de ahí aparecen las deidades. Más o menos ese es el panorama que tenemos de Mesoamérica. Eso hay que rellenarlo y hay que complementarlo. Pero tengamos en cuenta que tenemos que dar un pantallazo y qué elementos tomaríamos. Para comparar, decís vos. O para trabajar como hilo conductor. Yo para mí lo del agua. Yo diría, lo del agua. Nosotros tendremos, más allá de la periodización, que lo podemos situar en el 2500, y acá aparece otro tema. Así como tenemos que trabajar paralelo o en forma sincrónica, el cómo lo tenemos que buscar, Europa y América, dentro de América también tenemos que trabajar en forma sincrónica. ¿Qué pasa en Mesoamérica y qué pasa en Sudamérica? Generalmente, que eso es un poco lo que no estoy de acuerdo, tanto de, no digo que sea fácil, pero se rompe en el chico o en ese alumno de primer año, se rompe la idea de proceso y la idea de temporalidad. Nosotros hicimos una especie de trabajito hace unos cuantos años en primer año de escuela secundaria, y vienen tan marcados de escuela primaria que le tiramos 3 o 4 hechos de historia argentina. Claro, no tienen la conectividad por ahí de eso. A ver, no tienen la idea de proceso temporal, claro, y te marcan que primero se dio la Revolución de Mayo, claro, y después llegó Colón a América. Ese es el problema de la cronología y sobre todo del proceso. Y generalmente, ¿qué pasa en primer año? Pero también puede ser que esté influenciado por las formas, ¿no? Que por ahí me parece a mí, ¿no? No es que no sepan ellos conectar o entender ese concepto de proceso, sino que se les enseña por ahí, primero, más de una vez como guía, entonces los conocimientos los agarran. Me estás robando mi libreta. Lo de la guía, que lo vamos a trabajar en práctica,
la próxima clase me estás robando mi libreta. Ese déjamelo a mí renegar en contra de la guía. Yo No, no no, sé, porque por ahí pienso que debe ser por eso. El hecho de que le enseñen de esa forma le lleva a que ellos no sepan conectar un proceso con otro. A ver, Que conozcan por ahí esos distintos conocimientos, ¿no? Que se los apropien, pero no que lo sepan realmente. No sé si me explico, entender por ahí a mí me ha pasado incluso, yo creo que ahora, acá, uno empieza, a medida que van pasando los meses y con esta carrera, uno empezó a estudiar de forma diferente. Por ahí, cómo nos formaban a nosotros, nos hacían no entender o no saber reconocer no, pero de que ¿por en qué? tal Y lugar ahí es pasaba eso. importante. Y te tapo, dale, terminá y después hablo No, yo. no, de esa conectividad que había, de que mientras en tal lugar pasaba tal cosa, ponele como planteaste ahora, en el caso de América, mientras pasaba en Centroamérica la formación de esas distintas civilizaciones y su desarrollo, ¿qué es lo que pasaba en el sur? Yo creo que, yo no me acuerdo, por ahí sí, no me acuerdo de haberlo relacionado. Sí me acuerdo que toqué estos temas de los mayas, los aztecas, los incas, pero siempre de una forma, esas tres civilizaciones juntas, no asociarlo con lo que pasaba en el sur en el sur de América, ¿no? Del continente. No me acuerdo, capaz que sí. A ver, pero qué está faltando como metodología, como hilo conductor, como recurso diferencial en la concepción de Spiegel? Y acá sí les voy a hacer una crítica y voy a resaltar, de los que me acuerdo, me parece que fue Eugenia, pero el hoy lo tengo claro. Cuando recién arrancamos con esto, y no lo vamos a terminar, y nos va a quedar baches, ¿se acuerdan cuando el primer planteo que hicimos es, ¿lo damos como está planteado o barajamos y damos de nuevo? El que primero saltó, y estoy totalmente de acuerdo, fue Eloy, ¿se acuerdan? No, no recuerdo bien. Bueno, decime gracias, Eloy, por lo menos te estoy Ah, sí, gracias, pero a lo que voy es ensalzando. que A ver, estaba por comenzar de... pero ¿cuál sería el recurso diferencial para plantear esto? ¿Línea de tiempo? Exacto. Pero una línea de tiempo, la línea de tiempo para trabajar esto y para ir construyendo es fundamental, pero esa línea de tiempo tiene que trabajarse desde la simultaneidad. Y ahí nos van a quedar baches y van a ver que mientras que en un periodo se sedentariza, falta otro. Claro, pero que a lo largo del tiempo, Exactamente. del transcurso del Ahora, año se van a ir llenando. El tema es ese, es como hablabas la otra vez, eso no se enseña. El tema es que en cada una de las No, clases habría que volver de nuevo por sobre cuando dimos esa línea de tiempo, volver una y otra vez para que los chicos puedan hacer esa conexión. esa línea de tiempo Y es esa de la línea de tiempo puede ser una guía, herramienta. es la herramienta que me va a guiar todo el proceso. Los chicos lo pueden tener como una herramienta y ya lo tienen Sería listo. el machete para tener a la vista. Estoy parado acá, avanzo, pero después me vengo acá, avanzo. ¿Qué pasa entre uno y otro? Ahora, ¿cuántas partes o hilos tendrían que tener esa línea de tiempo? Para trabajar la simultaneidad. Tantas como sean necesarias que los chicos puedan llegar a Y hacer. sí, no, de eso seguro. Pero una línea, ¿qué me marcaría? Europa y de América. Europa. Que tengo que hacer llegar a Colón y a Conquista. Las tengo que unir. La otra, ¿qué trabajaría?
Me está faltando pizarrón y presencialidad acá. Claro, la parte americana, digamos. América, La parte de Mesoamérica. América. Perdón, Y la o- Sergio, justo se me cortó. Vos O que sea- planteás que en cada explicación se desarrolle una línea de tiempo. No, la línea de tiempo tiene que ir paralela, pero Sí, tendríamos que incluir 3 sublíneas dentro de un mismo entramado. Una que me va marcando el proceso europeo, sí. que lo puedo arrancar con sedentarización en el continente, en la medialuna de las tierras fértiles, Sí. Y después hago aparecer Creta, Fenicia, Roma, hasta lo voy haciendo llegar y termina con la expansión ultramarina, que llega a Colón. Ahora, paralelamente, para trabajar en simultaneidad, tengo que tomar la pata de América Central, de Mesoamérica, Ah, que ahí puedo entendí. arrancar con olmecas, Teotihuacán, Maya, Azteca. Claro, Vos y decís ahí como lograr la transición entre una y otra. Exactamente, y que haber una transición. Ahora, pero a eso, ¿qué le tengo? Que le tengo que incorporar, así como vimos Mesoamérica, el otro centro es, Los incas. claro, pero hay una cultura pre-inca que después termina unificándose y ese imperio dividido en 4 suyos, cada suyo tiene su provincia y va desde Chile, Argentina, Brasil hasta Ecuador. Ahora, ¿cómo llegamos al imperio incaico? Que después muere o termina en la conquista americana. Entonces, tenemos que hablar, hay otra línea, es decir, aparecerían 3 segmentos en una línea de tiempo. Que me parece que si la construimos de antemano, me va a ordenar los patos para planificar y ver qué doy. Y a cada segmento va a aparecer un contenido que tiene comportamiento de constante. ¿Cuál sería ese contenido de comportamiento de constante? Para nos, profesores de geografía. Más allá que el agua es el ordenador. El espacio geográfico. Claro. Como cada civilización. claro, la utilización de ese espacio y la modelación. Y si me hablas en términos geográficos, Marianela. El ordenamiento. Exactamente. Cómo esa civilización va... Lili, estoy en clase, después te llamo. Cómo esa civilización va a ir ordenando el espacio y volvemos a Adolphus, que el hombre ordena el espacio cuando realiza. Fíjense cómo se van. Volvemos al primer día de clase que tuvimos, o al segundo. Esa civilización, ¿cómo ordena el espacio? ¿Cuándo lo ordena? Cuando hace
una acción meditada, concertada y continua. Principio de sedentarización. Ordena. Claro. Y ese espacio se convierte en recurso, pero también en obstáculo. Acá lo estamos encarando desde la óptica de un profesor de geografía. Cada sociedad ordena el espacio en función de sus necesidades. Ese espacio es obstáculo, es recurso. ¿Cómo lo ordena? Y de distintas formas, desde cultivar en el lago hasta ir armando las terrazas de piedra. Ahí no está haciendo nada más que ordenando el espacio. Y aparece el componente tecnológico, que es lo que decía Marianela. Y me parece que ese sería el hilo conductor. ¿Y en función de qué ordena el espacio? De vivir, alimentarse. Claro. ¿Y a través de Sí, qué? acorde a sus necesidades. Exactamente. Pero ¿quién hace la acción meditada? Sí, el hombre. ¿Pero qué parte del hombre? Continua, no me queda duda, todos. Concertada, tengo mis dudas. Meditada, ¿quién la hace? ¿Quién tiene el poder? Exactamente, la clase dominante y gobernante. Ordena e impone. El resto labura. Claro. Claro. Acá ya entramos a hilar un poco más finito la postura de Dollfuss. Y en esa acción meditada, concertada y continua, produce o crea pautas culturales. Produce y está la reproducción social. Ninguna duda, ninguna duda. Reproducción. Ahora, ¿qué pasa? Así como vimos Mesoamérica, que hablamos de un preclásico, un clásico y un postclásico, arrancamos con Olmeca y terminamos en los aztecas. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú se da una serie de culturas desparramadas que se conoce con el nombre de período pre-incaico. Sí, que era como esas civilizaciones previas, que después, bueno, Previas a los formar. antecesores a la cultura inca. Exactamente. Ahí hablamos de Chavín, hablamos de Nazca, Los algo así. Chimú, Mochica, cada uno con su característica que les propia. La metalurgia chimú, los huacorretratos, mochicas, el uso de las plumas del chimú, para después, ya en el siglo XIII de nuestra era, situar el Inca, la expansión y el sometimiento y el dominio de todas esas culturas. Y acá nuevamente aparece el hilo conductor, cómo ordenaban el espacio esas culturas y cómo
las ordena el Inca. Y acá tenemos que establecer un paralelo con Roma. ¿Qué eran las calzadas romanas? ¿Se acuerdan? Las vías de comunicación. Exactamente, las vías de comunicación, los caminos, lo que podemos llevar a la actualidad, la ruta. Por eso está la frase, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Y es que todos los caminos, todas las calzadas, tienen el centro en Roma. Y en el caso nuestro de la Argentina, ¿dónde se mide el kilómetro cero de las rutas? Generalmente, la mayoría. No sé. El kilómetro cero, ¿dónde está? De la 9, de la 8. De la 9 seguro. ¿Una Panamericana? ¿Donde comienza la Panamericana? No. ¿En el Obelisco? Tampoco. No, la lista termina antes, la ruta 9. El kilómetro cero está en el Congreso de la Nación. La ruta 9 no arranca ahí, ¿no? ¿Cómo? La ruta 9 no arranca ahí. A ver, ¿no arranca o sí arranca? Claro, cambia Se de nombre. toma el kilómetro cero en el Congreso, que después tenés otro, se le llama acceso norte y todo lo que vos quieras llamarle, pero arranca en el Congreso. Bueno. ¿Y esta calzada romana acá en América la tenían los aztecas, no? Conectaban las No pirámides. tanto, pero sí podemos hacer un paralelo debido al esplendor en el Imperio Inca, que se conoce como el Camino del Inca. Mendoza, el Puente del Inca, ¿de dónde viene? Eran las rutas que, y ahí todas las rutas o todo el camino del Inca terminaba en Cusco, capital del Imperio Incaico. Bueno, ya se nos pasó la hora, pero más o menos se va aclarando el panorama. ¿Vamos subiendo la cuesta? Sí. Y ahora ya Cuesta. tenemos la pata. El año pasado quedamos medio longo con eso. Eloy, no te entiendo un pomo. No, que ahora como Habla que bajito, con lo todo del puerto esto no- teníamos como Y tenemos sí, la otra pata, digamos. la vamos construyendo de a poquito. Ya por lo menos vimos, ustedes ya desde el año pasado conocen la evolución. Les queda que, vamos a ver si lo podemos charlar la próxima, así les cierra la pata europea, que eso se lo había prometido. Bueno, después hay que rellenarlo. Pero ¿qué pasa en la escuela secundaria y por qué perdemos la idea de proceso? Y a lo mejor no usamos este recurso diferencial que es la guía. Porque trabajamos como compartimentos estancos. Trabajamos Europa, después trabajamos esto, trabajamos Mesoamérica, después trabajamos América del Sur y después lo llamamos a Colón. Y el chico pierde, o nosotros también. Terminan orientándose. Es decir, le armamos un despelote temporal que es interesante, si bien y es fundamental la cronología para armar el proceso. ¿Por qué? ¿Y eso para qué nos sirve?
comprender el proceso y la simultaneidad, sobre todo en la era que estamos viviendo. Para que no sean cosas aisladas, para que tengan todo una Para razón y un comprender el porqué. mundo. Ejemplo pandemia, ejemplo fibra óptica. Lo que, Ejemplo, la religión también puede ser un ejemplo. ninguna duda. Es decir, lo que pasa en un lado Repercute en otro y a su vez tiene repercute en consecuencias. otro. No pasaba. Ahí no- también se puede dar la continuidad. Efecto y habíamos dado en el consecuencia. tiempo. Sí. Exactamente, las continuidades y los cambios. Claro. Sí. Fíjese, y por eso está, más allá de que nos puede gustar o no, según la línea ideológica que se siga, o la parte política, pero podemos llegar a coincidir con Uslar Pietri, que ese encuentro de culturas o la llegada del europeo a América, el mundo se volvió uno. ¿Y qué le pasa a América? ¿Por qué Estados Unidos o América del Norte? Primero porque hablamos de anglosajona y porque hablamos de latina. Tiene que ver cómo fue colonizada y con qué impronta fue colonizada. Y acá tiene razón Eugenia el tema de la religión. ¿Cómo marca y cómo influye la religión? Y las barbaridades o no que se hacen en nombre de las religiones. Sí, le daba también un poder. A ver, ¿quién le da la tenencia o la posesión en primer momento a España de las tierras americanas o de las Indias, creyendo que eran las Indias? La iglesia. ¿Quién le otorga el poder sobre estas tierras? La corona y la iglesia. A la corona española. Alguien dijo, espera que no escuché bien, o Nicole o Carmen. ¿Quién le dice a la corona de Castilla y Aragón? Hubo un tratado donde se Sí. repartieron el mundo. Pero previo a ese tratado de Alcazobas y después Tordesillas, que le permitió a Álvarez Cabral descubrir el Brasil o llegar al Brasil. Pero previo a eso, ¿qué hubo? ¿Quién le dijo? Todas las tierras, tantas millas al oeste de Cabo Verde, son del príncipe español. ¿Quién se lo dijo eso? Después de eso hubo ahí Portugal rompe y aparece el Tratado de Alcazobas o Alcacobas con la CS abajo. Y después viene Tordesillas. Calculo que si tenían tanta creencia religiosa, habrá sido por los dioses, la creencia de... A ver, la creencia religiosa, vamos a ver un poco la historia española la próxima clase para llegar a América. La iglesia no concentraba mayor poder económico y por eso también Quien le podía da decidir. el poder es el Papa Alejandro,
a través de las bulas alejandrinas. Quien le dice, estas tierras son tuyas, se lo dice el Papa. Por eso hablamos de España, campeón de la cristiandad. Y por eso, ¿quién sale al cruce cuando se da la separación, la mal llamada reforma, que no fue reforma? Que eso lo dice Vicent Vives, la separación protestante. ¿Quién le sale al cruce? Le sale España. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, los jesuitas no. Le dice, acá tenemos que hacer una reforma, y sale precisamente de España. Más allá de que el centro estaba en Roma. Pero ¿por qué sale de España? Por un interés más que nada religioso, porque en esa época también Pero estaba ¿por Britania. qué aparece ese interés Porque religioso? estarían perdiendo el poder. ¿Sabes Para por sumar qué? fieles. Es como respuesta a la España de las alcantarillas y de las almohadas. Eso es metafórico. ¿Qué quiero decir con esto? La España de las alcantarillas y de las almohadas y los almohadones. Tiene Forman que ver parte... con... No, como que es metafórico porque tiene que ver como algo escondido, digamos, algo que pasaba detrás de... No. A ver. El idioma español o la lengua castellana incorpora terminología de el al-andaluz, de los árabes. Y ahí aparece la pata y la beta religiosa. Pero vamos a una cosa, así como hoy vimos este panorama americano, el próximo viernes vamos a ver la pata europea para por lo menos que llegue Colón a América. ¿Cómo fue evolucionando Europa a través de España y Portugal para hacerlo llegar a América? Es el gran pantallazo que los va a ordenar a ustedes en cuanto a armar. Después van a tener que agarrar los libros de texto, los libros de historia y empezar a trabajar. Es como, vos sabés que no me acuerdo este español que llega, que creo que ataca al imperio azteca, Cortés. que creo que ese fue el primero que vino. Cortés. Cortés, primero Cortés que hace desastre y creo que ¿O después no? pasa lo de... ¿O no? Sí, más desastre Bueno, que por hizo Colón. ¿O no? Según Galeano, sí. Bueno. Por eso dije. igual los aztecas eran re sanguinarios también. Y Yo Pizarro, cuando leí- y Pizarro, Pizarro. ahora, el imperio azteca y el imperio inca cae en un abrir y cerrar de ojos. No le fue fácil. Lo que le fue difícil es la otra parte, todas las llanuras y el Chile. A Valdivia le costó un Perú, por no decir otra cosa. Lo que pasa es que acá estaban en los Andes arriba, digamos. Bueno, después lo vemos. La próxima vamos a ver la parte, por lo menos
un pantallazo. Acá lo que hay que hacer es empezar a buscar. Y acá sí me parece que los elementos ordenadores se los puede dar Wikipedia. En cuanto a imagen, en cuanto a datos. Yo, por ejemplo, leí el Perindongui y no entendía nada, me re perdía, ¿viste? A ver. Tuve que hacer un trabajo terrible, agarrar otros autores para poder ir